madrugada de este lunes un grupo de personas había ingresado precisamente a la unidad de emergencias de adultos en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de molestarse por el tiempo de espera, que era lo que hacía la reflexión el doctor. Empezaron a lanzar sillas al personal que se encontraba atendiendo detrás de 4 ventanillas de policarbonato, destrozando el lugar. Finalmente, como evidencia de las... hay fotografías en donde son realmente escandalosas. Las ventanillas se rompieron por el impacto y evitaron, por suerte, que las personas que trabajaban resultaran lesionadas. De momento se desconoce la urgencia por el cual el grupo había acudido, pero se habla ya de 2 detenidos de haber protagonizado esta nueva agresión al personal de salud, que no tiene ningún tipo de explicación. Todos sabemos que cuando tenemos un familiar enfermo, nos desesperamos, queremos que sea atendido lo antes posible, nos estresamos más de la cuenta, pero también hay que entender el contexto en el cual estamos. Y destruyendo un hospital público como el Van Buren y los automóviles que estaban afuera, no se gana nada. No van a atender antes a tu familiar, no los vas a sanar. O sea, es destruir por destruir finalmente, no tiene ningún sentido. Nos sumamos a su llamado a la no violencia. Lamentablemente, en el último tiempo hemos visto que este tipo de hechos se repiten, doctor, no solo en Valparaíso, sino en distintas comunas de nuestro país, donde el personal es agredido por personas que son pacientes y que no están de acuerdo con la espera o con el tipo de atención. Esto solamente genera, a modo ya de reflexión, más demora para otros chilenos. Exacto. O para otras personas, para otros pacientes. Esto solamente va a hacer que la demora para otras personas sea más lenta. Esto no acelera nada. A modo de explicar, no de justificación, en ningún caso esto es injustificable, pero también creo que esto es muestra de lo intolerante que estamos todos un poco, con la mecha más corta. O sea, la gente hoy día, tú vas, en cualquier momento sientes que alguien te va a agarrar con un palo, te va a dar en la calle porque algo lo hiciste que le molestó. Los límites de la paciencia también están siendo llevados al límite, aunque no justifico lo que sucedió ahí. Doctor, de hecho, hay un comunicado que sacó precisamente el director del hospital, Javier del Río Valdovinos, que dice que el hospital y el Servicio de Salud de Valparaíso comunica a sus funcionarios y funcionarias y a la opinión pública que en horas de esta madrugada, aproximadamente a las 3:20 de la mañana, 2 personas mayores de edad, aproximadamente de 18 años, sexo masculino, generaron un grave, confuso, inaceptable situación en la unidad de emergencia de adultos. Habiendo accedido por la calle San Ignacio a las dependencias mencionadas, una de estas personas fue categorizada y trasladada al box de reanimación en un estado supuestamente de inconsciencia. Tras ser apoyado por el personal clínico, la persona se incorporó y comenzó a gritar y agredir al personal médico, clínico y de seguridad presente, trasladándose hasta el hall y la sala de espera, donde el individuo que lo acompañaba se sumó a los violentos actos, rompiendo las ventanas de recepción, lanzando una silla de rueda a los funcionarios y quebrando otros vidrios ubicados en el acceso del lugar, amenazando con los mismos trozos de vidrio y un cuchillo a los presentes. Con la llegada de carabineros, los antisociales fueron detenidos y aseguran que desconocen las razones de la reacción o motivación del paciente para llevar a cabo estos graves hechos que pusieron en riesgo la seguridad de los funcionarios y también de los usuarios de este hospital. Doctor, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué les pasó? ¿Estaba inconsciente, reaccionó y cuando despertó lo primero que atinó junto a su compañero es atacar al personal? ¿Se sabe algún detalle más? No tengo mayores detalles y tal vez sí transmitirte que lo que nos duele es que los hospitales funcionan, los centros de salud, de urgencias, pero también los electivos. El personal trabaja como verdaderos equipos. Cuando alguien agrega a una secretaria porque el doctor se está demorando en atenderla, o cuando alguien agrega a un guardia, nos está agrediendo todo. Y eso duele en el alma de la institución. Sí. La institución tiene ciertos valores. La institución busca atender de forma expedita a los pacientes. No es que nosotros nos demoremos a propósito. Tienen que entender que incluso uno cuando está de turno en la maternidad, actualmente estoy con permiso, pero cuando hacía turno, a veces uno también necesitaba descansar 15 minutos. Y claro, para la persona que me está esperando esos 15 minutos pueden ser molestos, pero uno necesita recargar pilas para poder atender bien a la gente. El nivel emocional, el desgaste que se produce cuando te toca estar ahí, tener que estar escuchando atentamente a las problemáticas de pacientes que muchas veces son complejas, que tienen otras enfermedades, es difícil. Y hacerlo concentrado, estar atento de día y de noche, en turnos que muchas veces significan, también nos corresponde
estar en el hospital de noche, privándonos de tiempo de sueño, y no nos quejamos por aquello, el personal está acostumbrado, pero eso no quiere decir que no sea difícil llevarlo adelante. Entonces, no tenemos más antecedentes de las motivaciones. Yo solamente quiero apelar a la ciudadanía en este momento de crispación, en este momento difícil, de miedo, en este momento que las noticias nos hablan de tantos casos activos y de una situación tan caótica. Lo que pedimos, y sé que muchas personas lo tienen y por eso no juzgo a nadie, sino que simplemente pido un poco más de resiliencia. Cuando estén ahí en la atención de urgencia con su familiar, entiendan que la demora que puede estar sucediendo no es otra cosa que por la tremenda carga asistencial que se produce. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de contagios que tenemos hoy en día. Exacto. Doctor, hablamos con el doctor Iván Álvarez, que es jefe de la unidad de emergencia del Hospital Carlos Van Buren, y esto fue lo que nos dijo. Mire. Hoy día a las 3 de la madrugada la unidad fue víctima de agresión por dos sujetos. Uno de ellos aparentemente era un paciente que había ingresado a eso de las 3 de la mañana para ser atendido por nuestro personal. La verdad es que no requería una atención clínica como tal. Una vez ingresado a la unidad, comenzó a agredir al personal, a gritar, lo que generó bastante complicación en la unidad, pues estábamos con bastantes pacientes graves, sobre todo pacientes que teníamos que invadir por la enfermedad de COVID. Y dentro de ese contexto se les solicitó que esperaran en la sala de espera su atención. En ese momento fue que empezaban a agredir, romper los vidrios, atacar a nuestro personal, romper todo lo que son las estructuras que colindan con los funcionarios, ya romper además la estructura física, los vidrios hacia la calle, desarmar la silla, sin ningún objetivo claro, solo reclamando que ellos también estaban graves, que querían atención. Y en ese momento, bueno, llegó Carabineros y tomó detenidos estos dos personajes que en el fondo sumaron una carga adicional, un estrés y violentaron la vulnerabilidad de nuestros pacientes y también del personal de salud que ya está apoyado trabajando por el COVID. Ahí estaban las declaraciones del doctor Álvarez, jefe de la unidad de emergencias, precisamente el Hospital Van Buren. Y es inentendible, absolutamente nos sumamos a las palabras de repudio del doctor Ignacio de la Torre. Y me gustaría preguntarle a la doctora Vega, efectivamente, ¿qué le parecen estas situaciones? Sabemos que estamos todos cansados, el personal de salud aún más, y que hacen lo humanamente posible, pero nada se saca con estas reacciones violentas. Doctora, el audio. Ahí sí, ahí sí. Sí, lo que... Sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. No, decía que yo voy a aprovechar de despedirme porque tengo muchas cosas que hacer ahora, pero efectivamente esto no puede suceder. O sea, estas personas que están atendiendo a los pacientes son personas que algunas de ellas llevan hasta 36 horas de turno. Entonces están haciendo un sacrificio heroico y lo hacen, no les pagan más, no tienen muchas veces los lugares de trabajo adecuados. Entonces, mínimamente respetemos al personal de salud, que son los verdaderos héroes y heroínas del manejo de esta pandemia. Esto es lo que quisiera decir y nuevamente agradecerles por haberme invitado. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Como siempre, un gusto de tenerla a usted. Gracias, doctora Janet Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud, estuvo con nosotros. Que tenga una buena semana. Igualmente, Julita, que esté muy bien. Gracias. Un gusto, doctora. Un abrazo, que esté bien.